Cada país tiene sus cicatrices, pero las de Colombia son profundas y están muy bien escondidas. Hemos construido nuestra historia sobre un campo minado de verdades a medias, crímenes olvidados y un sistema que protege a los poderosos, por lo que vamos a sumergirnos en la historia oculta del país. En este recorrido queremos ser muy claros. No es una opinión, es la recopilación de investigaciones judiciales, condenas en firme o archivos desclasificados. Si en algún momento mencionamos rumores o supuestos, los trataremos como lo que son, versiones no confirmadas. Sin más, comencemos. La historia comenzó con un robo entre mayo y junio del 2023. Una maleta con una alta suma de dinero desapareció de la casa de Laura Sarabia, una de las personas de mayor confianza del presidente Gustavo Petro. En la búsqueda de la plata, su ex niñera, Marelvis Mesa, fue sometida a un polígrafo y sus llamadas fueron interceptadas ilegalmente. La pelea estalló cuando Armando Benedetti, en ese momento embajador de Colombia en Venezuela y mano derecha del presidente, se sintió traicionado por Sarabia. En una serie de audios que se filtraron a la prensa, Benedetti, furioso, amenazó con revelar secretos de la campaña presidencial. Se habla de supuestos 15.000 millones de pesos que habrían entrado de forma no clara a la campaña de Petro del 2022. Aunque Sarabia y Benedetti volvieron a sus cargos, la pelea dejó mal parada la imagen del gobierno. El gobierno del presidente Gustavo Petro enfrentó una conspiración para desestabilizarlo, liderada por su propio exministro Álvaro Leiva, un complot que involucra a políticos de Colombia y a congresistas republicanos en Estados Unidos, que buscaban beneficios económicos y nombramientos en el gobierno. La conspiración se basó en la difusión de audios que revelaban los planes de Leiva para orquestar un golpe de Estado y su supuesta colaboración con grupos criminales como el Clan del Golfo. El objetivo era crear un gran acuerdo nacional que en realidad buscaba desestabilizar al país. Eso no puede suceder sino con un gran acuerdo nacional en donde tiene que estar el del Clan del Golfo. Pero lo más importante es que aquí han venido los del Clan del Golfo. Todavía muy jodida. El complot no tuvo éxito en tumbar a Petro. En septiembre del 2025, la Procuraduría ratificó su destitución e inhabilidad por 10 años debido al escándalo de los pasaportes. Aunque la Fiscalía aún investiga los audios de la conspiración, Leiva asegura que fueron grabados en una conversación íntima y que los fragmentos revelados están editados caprichosamente para hacerlos parecer un golpista. En 2020, el mundo se detuvo por la COVID-19, pero mientras el personal médico luchaba en primera línea, la emergencia nacional abría la puerta a una nueva y más cínica pandemia, la corrupción. Al amparo de contratación directa, la Contraloría y Procuraduría identificaron de inmediato sobrecostos escandalosos en kits de alimentos y bioseguridad. En total son 5.198 contratos bajo la lupa de la Procuraduría por presuntas prácticas corruptas en el manejo de recursos públicos para asistir a la población más vulnerable en la cuarentena. Según las pesquisas de las autoridades, son 4 gobernaciones y 3 alcaldías vinculadas. El dinero destinado a salvar vidas terminó enriqueciendo empresas sin ninguna experiencia, incluso organizaciones de eventos contratadas para entregar los propios mercados. En 2022, Colombia descubrió la red de corrupción conocida como Las Marionetas, liderada por el entonces senador Mario Castaño. Desde el Congreso manipulaba las licitaciones para que sus empresas de bolsillo ganaran los proyectos. Aparte de sobornos, extorsionaba a la gente que buscaba trabajo, pidiéndoles dinero por un puesto público y comerciando con la desesperación de ellos. Los recursos destinados a la paz, el desarrollo rural y la mitigación de desastres en 10 departamentos se convirtieron en un botín personal. Esta organización habría permeado algunas entidades como el Ministerio del Deporte, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el ICBF y el SENA. Hasta el momento, la Fiscalía ha revisado más de 114 contratos, cuyo valor asciende a los 112.000 millones de pesos y ha dejado la captura de por lo menos 30 personas. El ex senador Castaño aceptó los cargos y fue condenado a 15 años de prisión, una sentencia que no alcanzó a cumplir, porque en noviembre del 2023 murió de un infarto fulminante en su celda en la cárcel La Picota, pero su red de corrupción sigue siendo investigada. Decidimos incorporar 3 casos en un solo lugar del iceberg
debido a que se originaron en la década de los 90. Empecemos con Dragacol. Fue un proyecto gigantesco con el fin de recuperar tierras en el río Magdalena. El Estado pagó más de 6.700 millones de pesos por mover miles de toneladas de tierra. El problema es que una parte de ese trabajo simplemente nunca se hizo. El dueño de la contratista Dragacol y el exministro responsable terminaron debiendo 13.000 millones de pesos a la nación, dejando el río igual y el dinero en el bolsillo de unos pocos. Un sábado, por fuera de los horarios laborales del Ministerio de Transporte, Reginaldo Bray presentó la reclamación con la que Dragacol se ganó 18.000 millones de pesos en 1995. Foncolpuertos, por otro lado, se considera un robo de cientos de millones de pesos, destinados a las pensiones y las liquidaciones de miles de trabajadores portuarios en Buenaventura. Una red de abogados y funcionarios operaron como una empresa virtual para reliquidar pensiones falsas y quedarse con el dinero, haciendo que familias enteras se quedaran en la calle y viendo cómo el dinero de su vida laboral desaparecía. La Fiscalía General de la Nación dictó resolución de acusación contra 5 personas, 3 de ellas de Buenaventura, quienes tendrán que responder por el delito de peculado, y se profirió orden de captura en su contra. Por último, el caso de Chambacú, un terreno en el corazón de Cartagena que una red de funcionarios corruptos se las arreglaron para robar. Lo privatizaron ilegalmente, lo vendieron a precios irrisorios, embolsándose hasta 26.000 millones en el proceso, dejando 35 familias desalojadas para que los funcionarios se hicieran ricos. Hoy el Contralor General se fijó un plazo de 2 meses para establecer si el ministro de Desarrollo Fernando Araujo y el actual embajador en Washington Luis Alberto Moreno incurrieron en conductas por fuera de la ley cuando compraron un proyecto urbanístico en Chambacú, Cartagena, después de haber intervenido en la venta del mismo como funcionarios públicos, tal como lo denunció el periódico El Espectador. Después de más de 50 años de guerra, millones de víctimas y un país al límite, Colombia intentó la paz. En 2016, el Estado colombiano y la guerrilla más antigua de América, las FARC, firmaron un acuerdo que prometía ponerle fin al conflicto. Las causas eran claras. La guerra no tenía un ganador. La guerrilla estaba debilitada militarmente y la sociedad colombiana, cansada de la violencia, exigía un cambio. El acuerdo firmado en La Habana se centró en temas clave como la reforma agraria, la reparación a las víctimas y la participación política de los guerrilleros. Pero el acuerdo de paz no fue bien recibido por todos. En un plebiscito, la gente decidió votar por el no. La polarización política se hizo más grande que nunca y el acuerdo tuvo que ser renegociado. El 2 de octubre de 2016, los colombianos le dijeron no en las urnas al acuerdo de paz que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos firmó con la guerrilla de las FARC. El triunfo de quienes se opusieron a lo pactado en La Habana, en una campaña previa liderada por el uribismo y cuyo objetivo fue hacer que la gente saliera a votar berraca, fue por un estrecho margen, 50,21% contra un 49,78% que dijeron sí. Aunque el acuerdo fue implementado, sus consecuencias han sido mixtas. Por un lado, se logró la desmovilización de miles de combatientes y la entrega de sus armas, lo que trajo una reducción histórica de la violencia en muchas regiones. Sin embargo, la implementación ha sido parcial, lo que ha generado el resurgimiento de grupos criminales y la persistencia del conflicto en algunas zonas. Aún hoy, el país se enfrenta a un gran desafío: la muerte de excombatientes y líderes sociales. El acuerdo de paz que prometía una nueva era se convirtió en una historia compleja, con logros y tragedias que nos recuerdan que, en Colombia, la paz es un camino lleno de obstáculos y de incertidumbre. En 2004, el gobierno buscó aprobar una reforma constitucional crucial, la que permitiría la reelección presidencial del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. La votación era muy apretada, y para que la ley pasara, el gobierno necesitaba los votos de 2 congresistas que se habían negado a votar a favor, pero de repente cambiaron de opinión. 4 años después, en 2008, la verdad salió a la luz. Una de las congresistas, Yidis Medina, rompió el silencio. En una confesión que sacudió al país, reveló que a ella y a su compañero les habían ofrecido puestos y favores políticos a cambio de su voto. Uribe me decía que hay que salvar la patria, vote la reelección, por favor, vamos a salvar la patria. La revelación desató una tormenta política y judicial. Varios exministros y altos funcionarios del gobierno de la época fueron investigados, condenados y enviados a prisión. La Corte Suprema sentenció a los responsables por el delito de cohecho, es decir, por comprar la voluntad de los congresistas. En 2009 se reveló que un programa creado para subsidiar a pequeños y medianos agricultores terminó beneficiando a la élite del país. Un sistema de distribución que, con la complicidad de funcionarios, desvió los recursos a grandes terratenientes adinerados y personajes con conexiones políticas. La indignación fue tal que se convirtió en una tormenta política y judicial.
El principal protagonista del escándalo fue el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien fue destituido, inhabilitado y finalmente condenado a 17 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia. Al comienzo de la segunda administración de Álvaro Uribe fue lanzado por el Ministerio de Agricultura el programa Agroingreso Seguro, que fue presentado con este comercial como la redención de las familias campesinas. 700.000 pesos, 680.000, millones de pesos, 1 millón de pesos. Es en el agro donde todos ganamos. AIS, el agro es ingreso seguro. Aunque algunos de los beneficiarios, como la ex reina de belleza Valery Domínguez, fueron absueltos, el caso de Agroingresos Seguros evidenció aún más la corrupción del país. En 2021 se destapó el escándalo de Centros Poblados, un contrato por más de 1 billón de pesos para llevar internet a 7.000 escuelas rurales estaba plagado de irregularidades. Para asegurarse el contrato, el consorcio presentó garantías bancarias falsas. El fraude fue perfecto. Los corruptos se embolsaron un anticipo de 70.000 millones de pesos y los niños se quedaron sin internet. Ministra, esto queda grabado. Completamente. Es decir, si de aquí al 30 de abril no se cumple con esta meta, usted sabe que... Me gusta. Y aquí vengo y pongo la cara, pero le voy a decir algo. Estamos detrás de los operadores, detrás de los contratistas, porque aquí hoy nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras familias colombianas son lo más importante. Las consecuencias fueron visibilizadas por los medios de comunicación y las redes sociales. La ministra de las TIC, Karen Abudinem, se vio obligada a renunciar y el país se sumió en una crisis política que ya tenía una crisis social en auge. A nivel judicial, el caso resultó en la condena de varios implicados y en una larga batalla legal para recuperar el dinero, sin éxito. Odebrecht quería construir obras en Colombia y, para asegurarse de ganar, pagó sobornos millonarios a funcionarios de alto nivel. El proyecto estrella era la Ruta del Sol 2, una obra de infraestructura vital para el país, pero el camino para obtener el contrato estaba pavimentado con dinero ilegal. El escándalo fue una bomba. Reveló cómo la corrupción se había infiltrado en la cúpula del poder. Se destapó un sofisticado sistema de pagos ilegales que involucró intermediarios, políticos y empresarios. El caso Odebrecht salpicó a varios exponiendo una debilidad institucional aterradora. En el país se ha empleado equivocadamente la palabra Odebrecht para hablar del escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica. Es aquí donde comienza esta historia y donde Odebrecht termina siendo un tema muy relevante. En Brasil, el caso Odebrecht hace parte de otro gran escándalo de corrupción al que han sido vinculados los últimos 3 expresidentes del Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a 10 años en abril de 2018 por haber recibido a modo de soborno un apartamento. Dilma Rousseff, quien fue forzada a renunciar a su cargo luego de un juicio político, y Michel Temer, preso por corrupción. Políticos como el ex senador Otto Bula y el ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales fueron condenados. El escándalo de la UNGRD estalló por la malversación de 46.800 millones de pesos. El dinero destinado a llevar agua en La Guajira fue desviado por una red de corrupción que incluía a funcionarios de la entidad, a congresistas y a un contratista. Para justificar el robo, inflaron los precios de los camiones cisterna y pagaron sobornos. La red de corrupción robó el dinero de los camiones y utilizó esos fondos para la financiación ilegal de campañas políticas. El caso que sacudió a la clase política del país ha dejado al descubierto las fallas sistémicas en los controles del Estado. La Fiscalía llegó a preacuerdos con el subdirector Snyder Pinilla y el exdirector Olmedo López, quienes aceptaron devolver parte del dinero robado a cambio de reducciones de pena. La Corte Suprema ha abierto investigaciones contra 7 senadores y 23 representantes a la Cámara, incluyendo los presidentes del Congreso. Un juez avaló el principio de oportunidad para Olmedo López, convirtiéndolo en testigo de cargo de la Fiscalía en los procesos contra más de 27 altos funcionarios, congresistas y ministros. Por su parte, el ex subdirector Snyder Pinilla fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión, y también está siendo investigado por otros hechos de corrupción en la UNGRD. Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, y ha compulsado copias a la Fiscalía para que se investigue la presunta implicación de varios exministros del gobierno. Iván Name y Andrés Calle ya están recluidos en la cárcel La Picota de Bogotá en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La Corte Suprema de Justicia lo señaló como una amenaza para la sociedad. En 2017 estalló un caso que sacudió el Poder Judicial en Colombia. Se reveló como una red de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, donde magistrados que deberían impartir justicia hacían lo contrario. El plan era simple: magistrados y abogados corruptos se alineaban para cobrar millonarios sobornos a congresistas y políticos. El objetivo era desviar o archivar las investigaciones que tenían en su contra. De esta forma,
Los políticos evadían la justicia y seguían en el poder. La génesis del caso del Cartel de la Toga se remonta al 12 de mayo de 2017. Ese día, a través de varios audios de WhatsApp monitoreados por la DEA, el exgobernador de Córdoba, Alejandro León, se contactó con el abogado Leonardo Pinilla, más conocido como Porcino. Su objetivo, que Pinilla y el fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno viajaran a Miami para cuadrar cómo engavetar los procesos de corrupción en contra de León. El escándalo, que fue revelado gracias a las confesiones de algunos de los implicados, desató una crisis judicial nunca antes vista. El escándalo, conocido como Ñeñe Política, estalló a partir de una serie de interceptaciones telefónicas a José Guillermo Ñeñe Hernández, un ganadero vinculado con el crimen organizado. Los audios revelaron conversaciones en las que se hablaba de la presunta inyección de dinero ilegal a la campaña presidencial de Iván Duque en 2018. 25.000 audios de conversaciones de José Guillermo Hernández Aponte, conocido como el Ñeñe, movieron los cimientos del uribismo y llevaron incluso a que el presidente Iván Duque, el expresidente Álvaro Uribe y hasta un general en retiro tuvieran que salir a dar explicaciones de su supuesta relación con el hombre investigado por vínculos con el narcotráfico. El caso generó una profunda crisis de legitimidad para el gobierno y para el partido de Duque, el Centro Democrático. Aunque las investigaciones judiciales fueron archivadas y la Corte Suprema desestimó algunos cargos contra el expresidente Álvaro Uribe, el escándalo dejó una intriga que aún no ha sido revelada. Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, ha causado un terremoto político que vino de una fuente inesperada, su exesposa, Daisuri Vázquez. Ella denunció que Nicolás había recibido grandes sumas de dinero de ex narcotraficantes y empresarios polémicos, y una parte de él, supuestamente, ingresó de manera ilegal a la campaña presidencial de su padre en 2022. La revelación generó una crisis de confianza en el gobierno de Gustavo Petro. Veamos ahora cuáles han sido los primeros salpicados en esta investigación. El primero, por supuesto, es Nicolás Fernando Petro Burgos, quien es señalado por parte de su exesposa de recibir por lo menos 2.000 millones de pesos para supuestamente financiar la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. Judicialmente, Nicolás Petro y su exesposa fueron arrestados, y él fue formalmente imputado. Aunque el presidente ha negado tener conocimiento de los dineros ilícitos, las revelaciones han avivado el debate sobre la transparencia en la financiación de campañas políticas en Colombia. El 15 de mayo del 2012, una bomba estalló al paso del vehículo blindado del exministro Fernando Londoño. El ataque fue un golpe brutal. 2 de sus escoltas murieron y 59 personas resultaron heridas, entre ellas el propio Londoño, y muchos civiles que pasaban por el lugar. El país se preguntó por la autoría del atentado. Sin embargo, no había una respuesta clara. Las sospechas apuntaban a varios frentes: a las FARC, a grupos criminales conocidos como BACRIM, e incluso paramilitares o personas afectadas por los escándalos de corrupción en los que Londoño había estado involucrado. El caso fue condenado a nivel nacional e internacional por organismos como la ONU y la OEA, que pidieron a Colombia que hiciera todo lo posible para encontrar a los responsables. El misterio sobre el verdadero motivo y el responsable de este ataque fue un menor de 17 años, presuntamente confeso. El joven infractor de 17 años, conocido con el alias de Carne, conoció su responsabilidad en el hecho ocurrido el 15 de mayo del año pasado en Bogotá, cuando murieron 2 personas del esquema de seguridad del exministro Londoño. El menor de edad, que podría ser condenado a pasar 5 años y medio en un centro de resocialización, aceptó cargos por delitos como homicidio agravado, tentativa de homicidio y concierto para delinquir. A finales de los años 50 y principios de los 60, mientras el país celebraba la supuesta paz en zonas rurales, miles de campesinos se sentían traicionados y abandonados. La exclusión política era total. No había espacio para la izquierda ni para las nuevas ideas. La respuesta del Estado a menudo era la represión. En este caldo de cultivo, de frustración, empezaron a surgir nuevas fuerzas. En 1964, en las montañas de Marquetalia, el gobierno lanzó una ofensiva militar contra un grupo de exguerrilleros liberales que se habían asentado allí. Acorralados, no tuvieron otra opción. Se unieron y fundaron las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Su lucha era por la tierra y por los derechos de los campesinos olvidados. El inicio de las FARC se remonta a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, hecho que llevó al país a una violencia partidista, donde uno de los afectados fue Pedro Antonio Marín, que posteriormente cambió su nombre a Manuel Marulanda Vélez. Con algunos de sus familiares creó un grupo armado para defenderse en el sur del Tolima. Allí nació el campamento Davis, que hacía parte de las llamadas Repúblicas Independientes, donde un grupo de campesinos luchó por varios años contra los gobiernos conservadores. En mayo de 1964, luego de soportar un ataque aéreo ordenado por el presidente Guillermo León Valencia en la llamada Operación Soberanía, se unieron para redactar un programa agrario y formar el llamado Bloque Armado del Sur, que posteriormente se unió con otro grupo en el Meta para llamarse Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC. Pero las FARC no estaban solas. Ese mismo año, en el nororiente del país, nació otro movimiento, el ELN, o Ejército de Liberación Nacional, influenciados por la Revolución Cubana y su lucha antiimperialista. Y la lista no termina ahí. En 1967 también se formó el EPL, o Ejército Popular de Liberación.
Su ideología maoísta, con la meta de una revolución comunista, cada uno con su propia causa, pero con un objetivo común: transformar a Colombia a través de las armas. En la década de los 2000, un nuevo poder criminal se unió a la clase política para controlar el país: el paramilitarismo. Las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, buscando legitimidad y poder, se sentaron a la mesa con congresistas y políticos para hacer un pacto. El objetivo era decidir el poder a nivel local y regional, a través de la intimidación, el terror y la financiación de campañas. La Corte Suprema de Justicia fue la única que se atrevió a desenterrar este terrible secreto. Lo que encontraron fue impactante. Decenas de congresistas, gobernadores y alcaldes de la época habían hecho pacto con las AUC. Esto desencadenó una crisis política sin precedentes. Más de 50 congresistas fueron condenados e imputados. Con el argumento de haber violado la moralidad pública, el juez 37 administrativo de Bogotá ordenó a 50 excongresistas condenados por la Corte Suprema de Justicia por vínculos con las autodefensas devolver todos los dineros recibidos por reposición de votos, salarios y prestaciones. Turbay Ayala llegó al poder con una promesa que hoy suena casi absurda: reducir la corrupción hasta sus justas proporciones. Pero en su primera gran acción no fue combatir la corrupción, sino la disidencia. En septiembre de 1978 implementó el Estatuto de Seguridad, un decreto que le dio al ejército poderes casi ilimitados. Con este estatuto los militares podrían juzgar a civiles en un consejo de guerra. De un día para otro, los derechos humanos se volvieron un lujo. Allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. El país se tiñó de una oscuridad que recordaba las peores dictaduras del continente. En la primera década de los 2000, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la Agencia de Inteligencia Colombiana, se convirtió en una herramienta usada a conveniencia por la corrupción interna del país con las denominadas chuzadas. El DAS usó sus capacidades técnicas para interceptar ilegalmente las comunicaciones de magistrados, periodistas, políticos opositores y defensores de derechos humanos. Su objetivo era silenciarlos y desprestigiarlos. Él convirtió la única agencia civil de inteligencia en una agencia de inteligencia para el servicio exclusivo de los intereses de ese gobierno, que se tradujeron en perseguir a magistrados de la corte, a opositores, a críticos, a periodistas. Y obviamente, en lo que era un organismo civil de inteligencia, se terminó convirtiendo en el más atroz aparato de la guerra sucia que haya habido en Colombia. Pero el escándalo no terminó ahí. El DAS también se alió con los grupos paramilitares, entregándoles listas de líderes sociales y sindicales para que los asesinaran. Esta colaboración, que expuso el peligro de la infiltración criminal, llevó a que el presidente Juan Manuel Santos en 2011 disolviera la agencia. El caso que llevó a juicio a Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y manipulación de testigos tiene sus raíces en la década del 2010. Todo comenzó con las investigaciones del senador Iván Cepeda sobre los presuntos vínculos de Uribe con el paramilitarismo. En un giro inesperado, Uribe denunció a Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Pero la Corte Suprema de Justicia desestimó las acusaciones de Uribe y encontró indicios de que Uribe y sus abogados habrían intentado manipular a exparamilitares para que se retractaran de su testimonio. Este hallazgo dio un giro al proceso, convirtiendo a Uribe de denunciante a investigado. El proceso llevó a la privación de la libertad de Uribe, algo sin precedentes para un expresidente en el país. Políticamente, el caso ha polarizado aún más a la sociedad colombiana, dividiendo a la opinión pública entre quienes defienden a Uribe y quienes respaldan la labor de la Corte Suprema de Justicia. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó Colombia de los años 2002 a 2010, ya fue sentenciado esta tarde a 12 años de prisión domiciliaria. Pero una tutela del día 19 de agosto revocó el arresto. La defensa del expresidente apeló el fallo en segunda instancia, dando como resultado la absolución de Uribe en este caso el pasado 21 de octubre. El caso aún no cierra, pues aún existe un recurso de casación que podría cambiar las cosas. En noticia de última hora, un tribunal revoca la condena contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien, como saben, enfrentaba cargos por soborno y fraude procesal. Corría el año de 1970. En las elecciones presidenciales, los colombianos estaban divididos entre el candidato del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero, y el carismático y popular exdictador Gustavo Rojas Pinilla. Los primeros resultados eran claros: Rojas iba a la cabeza, el país entero lo celebraba. Pero a medida que avanzaba la noche, algo extraño ocurrió.
El conteo de votos se detuvo y la televisión se fue a negros. Cuando las transmisiones volvieron a la mañana siguiente, el resultado había cambiado por completo. La balanza se había inclinado a favor de Pastrana, quien fue declarado nuevo presidente. La hija del general, María Eugenia, comienza a ser llamada la capitana del pueblo. El conteo de los votos arma el lío. Las huestes del general y de la capitana dan por seguro el triunfo. Los ánimos se exaltan a los gritos de fraude. El rojaspinillismo amenaza con marchar sobre Bogotá. La indignación fue total. Para millones de personas aquello no fue una elección, fue un fraude electoral. La rabia y la desconfianza en un sistema que parecía incapaz de garantizar un proceso justo se apoderaron del país, y de esa decepción nació un movimiento, el M-19. En 1995, el recién elegido presidente Ernesto Samper Pizano prometía un nuevo rumbo para la nación, pero entonces estalló la bomba. Una serie de grabaciones, los tristemente célebres narcocassettes, salieron a la luz. En ellas, los líderes del cartel de Cali hablan sin tapujos de haber aportado millones de dólares a la campaña presidencial de Samper. La realidad es que necesitan 5.000 millones, de los cuales tienen conseguido 2. Necesitan 3. Eso lo sabe. Sí, eso está definido. La noticia fue un terremoto. Colombia se vio sumida en una profunda crisis institucional. La reacción internacional nos hizo esperar. Estados Unidos le retiró la visa al presidente Samper y desertificó al país, calificando a Colombia como una narcodemocracia. La imagen de la nación que ya estaba herida quedó completamente destrozada. Lo que vino después fue un proceso judicial y político tan controvertido como el escándalo mismo. Aunque la Cámara de Representantes, encargada de investigarlo, absolvió al presidente por falta de pruebas, su reputación nunca se recuperó. Sin embargo, su director de campaña, Fernando Botero Sea, y el tesorero Santiago Medina fueron condenados. En 2021 un país entero en la calle, harto de la desigualdad, de la corrupción y del miedo, explotó. La chispa que encendió la mecha fue una reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. Una propuesta que buscaba aumentar los impuestos en un país que, ya de por sí, estaba asfixiado por la pandemia. Pero la verdadera causa era un descontento histórico, una olla a presión que llevaba años gestándose. El gobierno se vio obligado a retirar la reforma, pero la respuesta del Estado fue, para muchos, desproporcionada. La represión judicial se extendió por todo el país, y el saldo fue trágico. Un alto número de heridos y detenidos, nombres como Dylan Cruz y Lucas Villa, se convirtieron en símbolos de la violencia estatal y mártires de un movimiento que exigía un cambio. ¿Qué es esto? ¡Mierda! No diga nada. Espera. ¡Ay, cómo le pegan! El paro nacional, para muchos analistas, fue un factor determinante en la elección presidencial que se dio al año siguiente. En los años 70, un nuevo tipo de riqueza empezó a inundar Colombia, los capitales calientes del narcotráfico. Primero fue la marihuana, luego la cocaína. De la noche a la mañana, una actividad clandestina se convirtió en un imperio económico tan poderoso que ni el gobierno ni los partidos tradicionales pudieron ignorar. Los narcotraficantes no se quedaron en las sombras, querían poder y querían impunidad, así que se infiltraron en la política. Empezaron comprando conciencias de funcionarios locales, financiando campañas políticas y, literalmente, comprando elecciones. Lo llamaron clientelismo mafioso. Un nombre se destaca por encima de todos. A finales de los 70, la ambición de un joven traficante, Pablo Escobar, no conocía límites. No se conformaba con ser un simple criminal. Quería respeto, quería poder legal. Con su fortuna buscó un lugar en la política, usando su dinero en la construcción de barrios para los más pobres y así ganarse el apoyo popular. Yo no busco, y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Su ascenso a la Cámara de Representantes fue el resultado de una estrategia calculada. La clase política desprevenida, o quizás indiferente, no se dio cuenta del monstruo que estaba alimentando. El gobierno de la época, a menudo criticado por su pasividad, permitió que el poder de los narcos creciera sin control. En 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder, no a través de las urnas sino con un golpe de estado. Para muchos fue un respiro, un militar con la promesa de poner fin a la carnicería política. El país, desesperado por la paz, lo recibió con aplausos.
La violencia bipartidista, al menos en un primer momento, pareció retroceder. Pero esa paz tuvo un precio, y ese precio fue la libertad. Con el tiempo, el gobierno de Rojas Pinilla mostró su verdadera cara. La censura se convirtió en la norma, periódicos críticos como El Espectador fueron silenciados, quien se atrevía a contrariar era castigado. Si bien su gobierno no fue democrático, el régimen de Rojas Pinilla dejó una huella en el desarrollo del país. Durante su mandato se impulsó la construcción de obras públicas, se mejoró la infraestructura y se trajeron avances tecnológicos como la llegada de la televisión a Colombia en 1954. El poder absoluto corrompe y el caso de Rojas Pinilla no fue la excepción. Acusaciones de enriquecimiento ilícito salpicaron a su familia y allegados. La dictadura que prometió paz pronto se convirtió en un gobierno de abuso. La euforia inicial se transformó en un descontento generalizado. Estas son las imágenes y testimonios de esa jornada en la avenida Jiménez de Bogotá. El mismo pueblo que lo recibió como un salvador se unió para sacarlo del poder. En el descontento creciente de la sociedad y de los mismos partidos tradicionales, liberales y conservadores, se unieron en un pacto para derrocarlo y así dar paso a un nuevo modelo de gobierno, el Frente Nacional. La historia política colombiana es mucho más profunda y oscura de lo que calculamos. Ustedes decidieron en la encuesta y por esto vamos a dividir este iceberg en dos partes. Así que, lo que acabamos de ver es apenas la superficie visible. En la parte 2, vamos a abordar los niveles más bajos, esos casos donde la línea entre la política y el crimen se borra por completo. Asegúrense de estar suscritos y con la campanita activada, porque no querrán perderse cuando toquemos fondo.